Maini hilata ukamaja por aniraku akichavir kutuparo katoqtañane akankiwa hilata Umar Aguilar Huanca Jupaja, provincia Pacajes, municipio Caquiaviri, cantón Achiri, Hayuk Sanquiriwa. Hilata Umar, Hayaya hermano Camisac, Walik por Tanawaitaja, más que Hipukipa. Hayaya Hilata Isaac, Hayaya Kulaka María. Walik Yaskay Pukipa, Hilata Umar. Nayaki Axanacar Purin, Tanuita. Es provincia Hakasirini Casafoto. Radio Sangario del Marat con puntarir saras mastizas. ¿Por qué esas? Este golpe de estado aksat parla, cuál siempre es la verdad en ese contexto y en ese sentido es el motivo de mi visita, hermano y hermana. Vale, que ya como hilata. A ver, Umar, en las que tiene caso Kamsapta, Mukamara que tiene caso Radio San Gabriel, así que redes sociales, programa dialogando con los aymaras, a muy una casa Sipjañane, Hayukawakichavi, no Kama Javer Hanais Tañani, y nasa señales para ver, Kunara que aquí es un golpe de Estado, o sea, Sas Callantes, Nanko Javer, con Hamat, acá Constitución Política del Estado, Uxats Callantañan, a muy Teinta, que Humanquio, adelante, hermano Umar. Sí, evidentemente vamos a... esto responde a un doble análisis, ¿no? Desde un punto de vista político-científico, es decir, respondiendo a todos estos conflictos, pero desde el punto de vista netamente político, ¿no? Una perspectiva. Ahora, el siguiente punto de análisis es netamente jurídico, ¿no? A lo que me voy a abocar porque el tiempo es lo que nos va a faltar, digamos. En ese contexto, el análisis y el mandato constitucional conferido por la Asamblea Constituyente, que ha sido la Asamblea Constituyente y la primera constitución que ha sido aprobada por el voto del pueblo boliviano, confiere y manda a las Fuerzas Armadas diferentes mandatos, de acuerdo también al artículo 244 de la Constitución. Dice: las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado. Eso es su misión de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas componen el ejército, la armada y lo que es la Fuerza Aérea, ¿no? Ahora bien, el siguiente punto de análisis es de que las Fuerzas Armadas tienen que asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, es decir, democráticamente elegido y constitucionalmente reconocido. Siguiente punto de análisis es: la organización de las Fuerzas Armadas descansa en la jerarquía y disciplina. Jerarquía, los que sabemos ir al cuartel sabemos, ¿no? Cómo es ¿qué significa la jerarquía? Ahora bien, las Fuerzas Armadas, el siguiente punto de análisis, las Fuerzas Armadas dependen del presidente. Ahora, el presidente es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Es decir, es como en el cuartel, el más antiguo, Cisnao, ¿no? Es el capitán general de las Fuerzas Armadas, el que tiene la potestad de ordenar a las Fuerzas Armadas, cual sea su dimensión, sea Fuerza Aérea, Armada o Ejército. ¿Quién le sigue? Por mandato constitucional. El ministro de Defensa, su inmediato seguidor del capitán general, es decir, del presidente, el ministro de Defensa. Ahora, ¿quién le sigue? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. He ahí la importancia de este autogolpe fallido. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Otra cosa es que los generales, es decir, los comandantes de las tres fuerzas, ¿no? Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. Los tres comandantes estaban el día del golpe, pero ¿dónde estaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Que es según el mandato constitucional, es más antiguo y tiene la potestad de ordenar a los comandantes del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Boliviana. Ahora bien, ¿qué es un golpe de Estado? Fuerzas Armadas, según el mandato constitucional, no según Omar, sino según el mandato constitucional que le ha conferido la Asamblea Constituyente, en tanto y en cuanto cuando se ha escrito la Constitución Política del Estado y ha estimado una legitimidad cuando se ha aprobado por el pueblo boliviano. Ahora bien, ¿qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es la toma del poder mediante la fuerza o la violencia sin respetar la Constitución o el mandato constitucional.
eso es un golpe de Estado. En pocas palabras, ¿no? Hay teorías sobre el golpe de Estado también, ¿no? Eso nosotros sabemos, ¿no? Pero para que la población entienda, ¿no? Eso es un golpe de Estado. La toma del poder mediante la fuerza o la violencia sin respetar la Constitución o sin seguir el mandato constitucional. Ukawa ma golpe de Estado. Hichaja, el 26 de junio, ¿ha pasado eso? Evidentemente no se ha consumado el golpe de Estado, pero se ha intentado, ¿no? Jurídica y técnicamente hablando, se ha consumado y se ha subsumido en un tipo penal que es el delito de terrorismo, ¿no? Descomponiendo el tipo penal de lo que es del terrorismo del artículo 133 del Código Penal, este autogolpe fallido nomás ha incurrido en un delito que tiene pena privativa de libertad de 15 a 20 años, hermanas y hermanos. Ahora, ¿ha sido un intento de golpe de verdad o simplemente es un autogolpe? ¿Más autogolpe que no? ¿Cuándo se ha visto en la historia de Bolivia que un golpe de Estado se haga pues pacíficamente, ¿no? Ministro de una casa en la Plaza Morelos Chucnacascapre, no pues, no. Un golpe de Estado se hace, nosotros entendemos y sabemos mediante la historia, porque no hemos tenido la vivencia propia del 4 de noviembre de 1964 se ha consumado el golpe de Estado de Natuis Bucha, lo que es ¿no? Que se llama al presidente de la revolución del 52, quien acá, Víctor Paz Extensoro, para un más golpe choreja. Ha quitado el mando del poder y la conducción del Estado y él se ha declarado como presidente de Bolivia. Ucamuraspan, general Zúñiga, golpes panay, hubiera sido un golpe y un atentado contra la democracia en toda dimensión. Eso no está permitido democráticamente. Hay una forma de acceder a la presidencia, ¿no? No es nomás tomar mediante las fuerzas y todo por el estilo, ¿no? Y eso, hermano periodista y hermana periodista. A ver, no es siempre las Fuerzas Armadas, sino que una parte de las Fuerzas Armadas, porque más está Ejército Boliviano, Fuerza Aérea Boliviana y Armada Boliviana. Es Fuerzas Armadas, pero Sí. Uka Urojahani solamente Ejército Boliviano, Uka Kinay. Entonces, estos militares, sus tácticas, sus estrategias, sus metodologías, no eran consensuados con todos. Solamente la táctica, estrategia, era del ejército, entonces no tenía fuerza. Pero ahí es donde ha fallado. Pero si hubiera golpe de Estado de Utjasapanja, el pueblo boliviano, empezando de El Alto y las 20 provincias, jamás hubiéramos permitido el golpe de Estado. En Bolivia, Ucaroja, golpe de Estado de Utjasapanja, golpe de Estado hay, después de media hora, Camacho, Áñez, todos esos de la derecha, de la oposición, después de 15, 20 minutos, primero Evo Morales al presidente Arce, a todos los masistas, arcistas, evistas, todos adentro. Hay Ucamasapana y golpe de Estado, pero más bien un intento o una burla solamente del ejército que quiere tomar el poder político acá en conducción acá Bolivia, Marcas y evidentemente Ucama Aspao, pero no olvidemos que ese día estaba el general Zúñiga acompañado del comandante de la Armada, del comandante de las Fuerzas Aéreas. Eso no podemos decir, no, estaba a su lado derecho y a su lado izquierdo. ¿No? En ese contexto se ha intentado consumar un intento de golpe de Estado, ¿no? Un intento de golpe de Estado, ¿no? Ahora, población debe ¿por qué han hecho eso, no? ¿Por qué? Ahora bien, desde un análisis haciendo políticamente, porque este contexto responde a un análisis político, ya de haber consumadose o de haber intentado consumar un golpe de Estado, podemos hablar técnica y jurídicamente y podemos subsumir en el tipo penal del artículo 133 de lo que es terrorismo. Ahí se adecua, a ese tipo penal se adecua. Ahora, por eso le van a procesar. Ahora bien,
Ahora, analizando políticamente, desde el punto de vista netamente político, ahí la idea es, aquí no se ha visto ningún tipo de golpe de Estado. Acá, como dice el hermano Isaac, aquí es una burla total al pueblo boliviano. Digo esto ¿por qué? ¿No? Hay razones, hay elementos, ¿no? Hemos explicado que el golpe de Estado no se hace con ministros civiles ahí golpeando a las tanquetas ni nada por el estilo. Un golpe de Estado de verdad, porque parece que estos eran unos aprendices, ¿no? De verdad se hace la toma del poder mediante la fuerza o la violencia. Ahí no respetan. En ahí muere el Estado de Derecho, primero, muere el Estado constitucional de Derecho, segundo, y muere el Estado convencional de derecho. Convencional, no entiendo, los hermanos. El Estado convencional es cuando el Estado responde a diferentes convenciones internacionales o tratados internacionales. ¿Bolivia está sumergido ahí? Sí. Ahora, si se hubiera consumado el golpe, si hubiera roto ese vínculo convencional de derecho del Estado boliviano, sí. Del Estado constitucional, peor, de la ley mucho peor, ¿no? El Estado de Derecho, ¿no? Entonces, hermanas y hermanos, cabe recalcar, ¿por qué han querido hacer esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de esto? No es como los políticos nos dicen, ahí quiero que entiendan, desde mayo se había fabricado esto. No, al que entiende política y sabe derecho, no le van a mentir así, ¿no? A las poblaciones humanas, y los medios de comunicación, no, los medios de informativos y etcétera, a veces fallan en dar la información, no dan correcta información, incluso pueden hablar de otras hipótesis que no es correctamente desde el punto de vista legal, no, desde el punto de vista legal. Ahora bien, ¿cuál es el fondo de la causa? El fondo de la causa, a ver, ¿cuál era el contexto? A ver, nos adecuaremos al contexto. No hay dólares, estaba incrementando la canasta familiar, el combustible, filas por aquí por allá, entonces había una tendencia de crisis. La gente en ese momento estaba hablando de eso solamente. ¿Qué vamos a hacer? Preocupados, todos preocupados. Pero a partir de ello, el gobierno es pues el aparato, ¿qué es el Estado? ¿No? Es un grupo de poder que conduce las políticas públicas, pero que se legitima con la aceptación del resto de la sociedad, ¿no? Ahora, en su pensamiento, ¿no? En su fuero interno, ¿han planeado esto? Sí han planeado. ¿Para qué? El general Zúñiga dijo, hemos planeado, el presidente me dijo, para levantar mi popularidad. Yo creo que es adecuado ese término, ¿por qué? Porque había una incredibilidad al gobierno, pero a partir de este intento de golpe de Estado, lamentablemente la gente ha salido engañado y ha salido como que en defensa, ¿no? En defensa, pero al final había sido todo un chiste. Al final, acá no toman seriedad, hermano Isaac, sobre este tema. No toman, hermana María, no toman seriedad, sino lo toman como un chiste. Ahora la gente habla sobre el golpe, yo he tenido un accidente, ese es un golpe, todos están riendo ahí, o sea, no, lamentablemente ha sido un paso por parte del gobierno, pero un paso al abismo, ¿sí? Ha descredibilizado, ha deslegitimado toda cosa que puede hacer el Estado a partir de este intento de golpe de Estado fallido. Porque recalco nuevamente, hermano Isaac, ¿dónde estaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Que subordina al general Zúñiga en ese momento, que tendría que subordinar al comandante del ejército y al comandante de la Fuerza Aérea. Además, las Fuerzas Armadas, ¿de quién dependen por mandato constitucional del 245 de la CPE, de la norma suprema? Del presidente. Sí. Porque un tanto acá militar no han coordinado. Así sea de mayo, así sea del año pasado, no sé, pero el causa fundamental es, porque el origen del problema. Al efecto, creo que no, a la causa no se va. Pero el causa es, hay un grupo de resentidos militares que no están de acuerdo con Evo, no están de acuerdo con Arce, ni mucho menos con el MAS, ni con IPCP, nada. Yeah. ¿Por qué? Acá se preocupan estos resentidos militares. Cualquier amarrabato es general. No hay carrera militar. Solamente ser masista y limpian, no sé, su saco del presidente lo llevan, al final ya es general. No hay carrera militar.
Por tanto, acá a un grupo de militares, nosotros que hacemos carrera, entonces tienen que acá, República de Bolivia, no, nunca dicen Estado plurinacional, porque les duele. Porque como los indígenas van a entrar al colegio militar, carajos, les duele. Entonces, ese también es una de las causas internas que no se visibiliza, digamos. El presidente no son resentidos, dolidos. Entonces, esos dolidos probablemente hayan sido, o otros también tal vez habrían incidido, y o sea, varias formas, evidentemente, ¿y cómo que no sabían esto el ministro de Defensa? Evo Morales denuncia un día antes. Que no sepa el ministro de Defensa esos, pero en la conferencia dice pues que sabía, le habían informado a los militares de la parte que había un movimiento diferente, irregular de las Fuerzas Armadas. O sea, se contradice él mismo, ¿no? Se contradice él mismo. Ahora el hermano Isaac decía, resentidos militares, pueden tener sus razones, resentirse, ¿no? Por falta de meritocracia dentro de lo que es la vida militar, ¿no? Porque nosotros bien sabemos, los que hemos ido al cuartel, cómo se ascende, ¿no? La jerarquía militar, ¿no? La jerarquía militar, pero cuando ascendemos, nos poquito más cuello alzamos. ¿Por qué? Por nuestro sacrificio. Ahora bien, esta fue tan asciende, hay que ser verdad, los aymaras hemos prestado servicio militar, ¿acaso hacemos valer? Cuando nos quiere ordenar o nos quiere decir, nosotros le decimos, vos eres un chupamedias, pues ¿qué el término militar, qué moral tienes para joder al Sarnas? Ahora bien, ¿puede ser la hipótesis de eso? Sí puede ser, pero ello implica que hay una mala impresión de nosotros los indígenas, los mamanis, los quispes, los huancas, que estamos en el colegio militar o en las universidades, que nos digan que nosotros hemos venido a amarrar los vatos, no, porque nosotros en la universidad hemos demostrado, como aymaras del campo, en la Universidad Mayor de San Andrés, hemos demostrado que estamos a nivel incluso superior de los aras, porque nosotros hacemos debates con lo que es la católica, donde están los gamonales en dinero, es una universidad de los ricos, más debat lortal, aymaran acá de donde venimos, no chuñunac mancasis, kinuanac mancasis, papenac, demostramos. Eso es lo que tenemos que nosotros inducir a nuestros hijos desde los campos. Ole que hilata Umar kuya María ya está. Ni was amuyas katatan pachaja tanawa. Ole aski wasaka ruski paskaya tan hilata Umar hupampis. Wali kama wal na lup ito kampiru sa hilat kuya kanak istirina kasakam lup irak pachawa ves pachaja lup inhamao kamata kaha golpe de estado. Takani wokata arsi paragina corona cansa. Niao kanan haraki hilata Umar kunata nasa golpe de estado ka hilat kuya kanaka ekomata chaha pachaja mutuk ehnya Sí, yo siempre les voy a inducir a mis compañeros jóvenes y a todos los niños a que cualquier libro, la educación siempre es la base del desarrollo del país y siempre es la educación elimina la ignorancia. Muchas gracias. Olha, que hilata Umar que sin cama, señan con